Saludamos al doctor Miguel Arias, ex juez de lo penal, hoy un abogado de libre ejercicio. Quisiéramos, doctor Arias, conocer su punto de vista desde su visión y experiencia profesional sobre cómo ve este complejo problema de la seguridad en el país, particularizando sobre todo en nuestra ciudad, en Cuenca. Muchas gracias, Gustavo. Realmente un privilegio estar en su espacio. Desde mucho tiempo atrás se advertía que el Estado venía implementando un sistema penal basado en la represión y en la disminución de los derechos fundamentales, los derechos constitucionales de las personas. Un derecho que se traduce en el eficientismo, es decir, basado en estadística, cuántas personas están privadas de la libertad, cuántas personas estadísticamente han sido detenidas en flagrancia delictiva, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, este famoso eficientismo ha implementado una política represiva desde el punto de vista del derecho penal que se conoce como derecho penal del enemigo. A este punto hemos llegado prácticamente a la disminución de los derechos fundamentales y al aumento de las circunstancias que promueven precisamente el auge delictivo. La ola delincuencial, la famosa represión del auge delictivo a través de solo medidas represivas, no ha dado resultado. Eh, Hemos visto, hemos sido testigos de cuántas reformas se han implementado en el sistema penal, cuántos tipos penales han sido incluidos en el sistema jurídico y sin embargo los delitos, la ola delincuencial como tal, no ha disminuido. Por más que hayan aparecido, recordemos en los tiempos del correísmo, cómo se jactaba diciendo que se ha logrado X número de personas que han sido detenidas y encarceladas. Ese es el famoso eficientismo penal, barrer las calles, entre comillas, de los delincuentes. Pero eso no puede usarse en un sistema constitucional de derechos de justicia. Es como volver a los tiempos del escuadrón volante y buscar a toda persona que aparentemente reúna los estereotipos de delincuente para subirle la camioneta y llevarle quién sabe hacia dónde. En un sistema constitucional, este eficientismo, el aumento de las penas, no da resultado precisamente porque no se trata solo de reprimir el delito. Hemos dicho que el Estado asume del mismo modo en que tiene el poder punitivo para sancionar e imponer penas a las personas, también asume la obligación, la garantía de rehabilitar a las personas y luego de reinsertarlas en el seno de la sociedad. Pero no vemos hasta ahora una política penal que esté orientada en esa línea. ¿Qué es lo que se debate en estos días? La Asamblea entiendo que estará ya en el segundo debate pretendiendo aprobar la ley para el uso progresivo de la fuerza, como si con esa ley se fuera a eliminar la ola de violencia que vivimos en todo el país. Y es precisamente porque nos hemos limitado estrictamente a pretender que a través del derecho penal podemos encontrar soluciones a los graves problemas que vive la sociedad. Las alertas que se habían dado en su momento con respecto a los cárteles de la droga que estaban creando una especie de poder paralelo al poder estatal, no fueron alertados a tiempo, no fueron tomados en serio. Muchísimas advertencias de la penetración de los cárteles de la droga en la política, en el nivel empresarial, en el sistema judicial, etcétera, etcétera, policial, militar, no fueron advertidos. La única advertencia, la única alarma que se ha dado prácticamente desde la Embajada de los Estados Unidos a través de sancionar, de quitarles la visa a los generales, a determinados miembros de partidos políticos, etcétera, etcétera. Pero internamente no se ha hecho absolutamente nada para transparentar estas gestiones. Y eso llama la atención y lo vemos precisamente que se traduce en el incremento de la violencia, porque estamos nosotros preocupados, entre comillas, de sancionar a aquellas personas que asaltan un celular en la calle o en los buses. Pero ¿quién pone el cascabel al gato, como diría el pueblo, cuando se trata de proteger los fondos de los ecuatorianos, ¿no? Que los políticos de turno se llevan? Vemos este rato la crisis del seguro social, prácticamente una situación insalvable. ¿Producto de qué?
de actos de corrupción permanente. Todo el que llega allá solamente busca la forma de robar y llenar sus bolsillos. Pero sanciones, perdóneme, ¿qué sanciones hemos tenido? Con respecto a los enjuiciamientos que se han hecho a los políticos involucrados en los casos de Odebrecht y las grandes coimas, no se ha podido recuperar un solo centavo. Entonces, es precisamente esa inseguridad, esa impunidad que se da precisamente porque yo no creo que se trate solamente de encarcelar a un grupo determinado de políticos, de personas que estuvieron involucradas en actos de corrupción, porque es solamente una parte. Y el resto, la reparación integral, el poner una especie de ejemplo al pueblo para decir que efectivamente el sistema punitivo sí sirve para recuperar los millones de dinero que se llevaron. ¿Cómo ha visto Eso es. usted ese proceso paralelo que se ha seguido justamente para tratar de descongestionar las cárceles y que en algo más de un año ha permitido la liberación de unas 5.000 personas privadas de la libertad a través de trámite de boletas de excarcelación y el uso de habeas corpus? Es que todavía no es suficiente porque no se ataca la causa. La causa es un código orgánico integral penal demasiado represivo, demasiado punitivo, que impone penas absurdas e incrementa tipos penales que se basan ya no en la lesión de bienes jurídicos, sino en la simple puesta en peligro de bienes jurídicos. Yo pienso que el sistema penal debe echar mano de situaciones alternativas y paralelas. Por ejemplo, pongámonos a revisar cuántas personas se encuentran privadas de la libertad por el microtráfico. Personas que en situación de miseria o en situación de adicción se ven obligados a vender pequeñas dosis de estupefacientes. ¿Cuántas? A lo mejor un 70% de la población carcelaria estará en esas circunstancias. Pero para ellos la solución es la privación de la libertad. Considerar que estas personas que en un momento determinado por su adicción se vieron obligadas a vender la droga y llegan a las cárceles para formar parte integrante de de cualquier organización delincuencial, no es una solución. Creo que sería interesante, por ejemplo, que el Estado, a través de un proyecto especial, se encargue de rehabilitar a las personas que han caído precisamente en problemas de adicción, porque esa es una garantía del Estado. La salud pública, si la venta de sustancias estupefacientes afecta al bien jurídico que es la salud pública, y si la adicción es un problema de salud pública, ¿por qué el Estado no hace absolutamente nada para precautelar precisamente la salud pública de esas personas que han sido víctimas de la adicción y que además de la adicción han llegado a incrementar la población carcelaria? Clínicas de atención especial a estas personas adictas. No hay una sola clínica del Estado, Gustavo. En todo el país que yo conozca, no hay una sola clínica que el Estado pague y financie para que los jóvenes que son víctimas de las adicciones tengan la posibilidad de rehabilitarse. ¿Cuánto cuesta una clínica privada? ¿Cuánto cuesta un procedimiento para rehabilitarse? Sumas increíbles. ¿Y quién está en condiciones de pagar ese dinero? Y el resto sigue en la misma línea, sigue el círculo vicioso. Entonces, mientras no se ataque la causa, la esencia que está en el Código Integral Penal, realmente seguiremos teniendo una población carcelaria. Salen 10, regresarán 200 a la cárcel, porque con este sistema punitivo se busca precisamente eso, privación de la libertad por situaciones absurdas. Por ejemplo, hay causas de violencia intrafamiliar, desde luego que hay numerosas causas de violencia intrafamiliar que generan incluso en la situación más grave el delito de femicidio, que el Estado tiene la obligación de erradicar toda forma de violencia contra la mujer y con las personas del núcleo familiar, desde luego. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando a alguien, a un agresor, un juez dicta una medida cautelar de no acercarse a la víctima? Tenemos que, por cualquier circunstancia, estas personas desobedecen esa orden judicial, se acercan a la víctima y son privadas de la libertad. ¿Por qué no conseguir un programa alternativo para estas personas? Porque aquí no se trata de imponer penas. Si creemos que la familia es el núcleo esencial de la sociedad, hay que buscar la forma de rehabilitar y reintegrarse al seno familiar, ese núcleo familiar. No conseguimos nada poniéndole al agresor en la cárcel. Busquemos la forma de que reciba atención especializada y profesional multisectorial, que reciba, no sé, terapias psicológicas, que tenga la posibilidad de conseguir un trabajo si no lo tiene. Ese tipo de programas son los que están faltando. Entonces, ¿cuántos ejemplos así podemos nosotros ver en una práctica que están llenando las cárceles?
Doctor Arias, en el Entonces, aspecto de la misión y la obligación que debe cumplir el Estado en retribución a la contribución de los ciudadanos que lo pagamos a través de impuestos, ¿cómo se está cumpliendo? ¿Qué garantías está dando el Estado a través de los gobiernos, tanto gobierno central como gobierno seccional, en lo que se refiere a el buen vivir, a las condiciones adecuadas en las ciudades, en los pueblos ecuatorianos? Uno de los aspectos relevantes en cualquier sitio en donde exista seguridad es el tiempo de reacción a las emergencias, un punto que fue crítico en el conocido caso Bermeo que a usted le tocó defender. sí, querido Gustavo, considero que este buen vivir se traduce en la vida y el bienestar de los ecuatorianos es solamente una quimera. El Estado no devuelve, no retribuye en la medida de la contribución de los ciudadanos que se traduzca en mecanismos de protección y de seguridad. Un ejemplo de eso es precisamente ver las calles de la ciudad de Cuenca. Si usted circula por el centro de la ciudad, al mediodía no tiene agentes policiales, no tiene quien le proteja. Si sale a las 5 o 6 de la tarde por el Parque Calderón es una amenaza. Entonces, ¿en dónde están los mecanismos de protección y de apoyo a los ciudadanos? No existen. Todo se traduce solamente en mecanismos de represión. Las famosas guardias ciudadanas que supuestamente estaban orientadas a apuntalar este mecanismo de seguridad, porque obviamente los municipios sí tienen la obligación de velar por la seguridad de sus ciudadanos, se han traducido ¿en qué? En mecanismos de represión a aquellas personas que por su condición de miseria y de pobreza se ven obligadas a vender en las calles. Ese tipo de ataques son permanentes y eso no puede. Yo no creo que ningún alcalde puede estar satisfecho, ningún concejal puede estar satisfecho cuando todo un equipo de represores se dedican exclusivamente a quitar los productos a estas personas que día a día buscan su sustento en las calles. ¿Qué mecanismos de protección tenemos? Ni siquiera los famosos ojos de águila, los sistemas de vigilancia, ni los sistemas de respuesta inmediata son eficaces. Este punto prácticamente que se convirtió en punto de quiebre, diríamos, fue la muerte, el asalto a Juan Fernando Bermeo, que puso en evidencia precisamente, por un lado, la falta de sensibilidad de un sistema de seguridad que no pudo dar una respuesta a una persona que agonizaba en la calle, en la vía pública, y después de 1 hora, 7 minutos recién, se pudo activar a través del sistema de seguridad de 911 su ingreso en un hospital. Demostró que el sistema de vigilancia en un parque público de la ciudad de Cuenca era absolutamente ineficaz porque a través de ese crimen se determinó que no había ningún sistema de grabación que podía determinar qué persona es la que le causó la muerte a Juan Fernando Bermeo. Gracias al apoyo privado, a las viviendas que han dotado para su propia vigilancia y para su seguridad de sistemas de vigilancia privados, fue posible obtener una captura del rostro de una persona que pudo haber sido el autor de la muerte de Juan Fernando Bermeo. Después de ello, se ha puesto en evidencia que el sistema de investigación también tiene falencias porque en pleno auge de la informática, de la electrónica, los sistemas de investigación de la policía no tienen un mínimo de preparación para, por ejemplo, lo que se hizo a través de un sistema privado. La fiscalía tuvo que pagar a un perito para que haga un mejoramiento de esta imagen con un software que podía agrandar esta imagen y tener realmente ya por fin el rostro de un sospechoso. Pero eso el Estado no lo pudo hacer. La investigación a través de la policía judicial fue cero, absolutamente cero, a tal extremo que la familia tuvo que pelear y permanentemente reclamar y exigir en las calles que el Estado tenga la sensibilidad para dotar de estas herramientas. Pero hasta ahora, perdóneme, hasta ahora la Policía Judicial no tiene un mínimo de herramientas que permitan combatir el delito. De allí la Entonces, falta de motivación de los ciudadanos de denunciar delitos. es que es así, en la mayoría de los delitos que se dan en la vía pública, digamos, robos de accesorios a los vehículos, los ciudadanos lo que hacen es denunciar para que el seguro les pague, pero no les interesa ir más allá. Y si alguien es víctima de una persona que realmente la puede identificar, también se inhibe, primero porque tiene miedo de que las amenazas
de estos grupos delincuenciales se conviertan en un daño mayor. Y de otro lado, por lo que usted señala, si no tenemos ninguna posibilidad de que el sistema de justicia del país determine responsabilidades, ¿para qué perder el tiempo? Es lo que los ciudadanos dicen, ¿para qué voy a denunciar? Mejor trabajo y me dedico mi tiempo a ello. Porque si usted va, Gustavo, tiene una denuncia y la presenta, no tiene una respuesta en un tiempo menor a 2 años o 3 años. Que lo digan los ciudadanos, que lo digan los abogados de libre ejercicio. Cuando usted denuncia un delito en la fiscalía, ¿qué tiempo se demora en que la fiscalía como tal le dé una respuesta? Causa y efecto de Diríamos estas ejemplos. situaciones son quienes dirigen el país, su responsabilidad, el alcance de sus acciones. Doctor Arias, quisiera preguntarle, en su criterio, ¿cómo afecta la crisis de la justicia reflejada en las acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo de la Judicatura que llevaron a la suspensión del presidente de la Corte Nacional de Justicia? Es preocupante porque, perdóneme, yo sí quiero volver a decir, si tenemos un presidente de la República sospechoso de mantener fondos irregulares a través de los paraísos fiscales y que no ha sido posible de que se active una investigación, si desde allí ya tenemos una preocupación, por lo menos ética, y luego viene un derrumbe, pero de lo más, diríamos, terrible, ¿no? ¿Cómo es posible que el sistema de justicia haya caído tan bajo para que se sancione a la cabeza del Poder Judicial por una supuesta negligencia o supuesto retardo en un trámite procesal, sin cumplir siquiera con lo que la Corte Constitucional señaló de que el Consejo de la Judicatura no puede implementar sanciones de ninguna naturaleza si no existe de manera previa un pedido jurisdiccional. Pero ustedes ven, entonces, haciendo caso omiso de estas decisiones, es decir, afectando la seguridad jurídica, el Consejo de la Judicatura sigue adelante precisamente para, no sé, ¿cuál es el objetivo? Desafiar el poder, desafiar la división de poderes. Ya no podemos hablar ni siquiera de división de poderes. Yo creo que existe una anomia total. No podemos hablar de un poder ejecutivo. El legislativo recién ahora se está preocupando de aprobar leyes. ¿Pero qué tipo de leyes? Leyes absurdas que no van a tener eficacia alguna. ¿Para qué crear una ley que dice el uso progresivo de la fuerza cuando tenemos instrumentos internacionales de las Naciones Unidas que han señalado ya mecanismos y, diríamos, protocolos para utilizar la fuerza de manera progresiva? Solamente se puede utilizar un arma de fuego por parte de los agentes policiales o servidores públicos que estén autorizados para ello, solamente cuando su vida está en peligro o cuando la de una tercera persona también se vea amenazada. ¿Qué Tengo en mis hacer? manos yo la famosa, Adelante. perdón Gustavo, tengo en mis manos la famosa ley para el uso legítimo de la fuerza. Es la que se va a aprobar prácticamente el día de hoy, supongo yo, pero repite absolutamente todo lo que dice ya el protocolo de las Naciones Unidas. ¿Para qué crear una ley? ¿Para qué gastar dinero? ¿Por qué empeñarse? Como decíamos, inventando el agua tibia, Gustavo. Y este tipo de esfuerzos son precisamente los que nos llenan de indignación, porque nadie se pone a debatir en serio, a buscar mecanismos que permitan de una vez por todas reestructurar la confianza en el país. El problema del país es la falta de confianza en las autoridades. El problema del país es la falta de confianza en quienes están obligados a guiarnos hacia algún lugar, por lo menos, que no nos causen más daño, que no nos quiten lo que no nos han dado, como diría un famoso filósofo griego, que hagan las cosas como deben ser. ¿Por qué tienen que proclamar a los cuatro vientos con letreros que han hecho obras y para eso han sido elegidos? Y es el dinero del pueblo. ¿Por qué en lugar de invertir en una cámara pública que permita combatir la ola delincuencial, por qué se preocupan de difundir su imagen personal? ¿Por qué? Seguimos repitiendo la misma cosa. Y eso es indignación. Y eso es lo que genera desconfianza. Y el pueblo ya no cree en nada. Y eso es grave, porque a este paso, poco a poco vamos entrando en una crisis sin retorno. ¿Qué es lo que se avecina, doctor Arias? ¿Qué se ve en el panorama? ¿Otra refundación de la justicia? ¿Una reestructuración política del país? ¿De cuántas constituciones, de constitución en constitución, de tumbo en tumbo, venimos siendo testigos en el país? Pero yo creo que
hace falta una reestructuración total. Yo no pensaría en la metida de la mano de la justicia, yo apostaría a que de una vez por todas se profesionalice a la función pública, a la función judicial en especial, a sus fiscales, a sus policías e investigadores. Profesionalización. No puede, perdóneme, no puede un policía que a duras penas obtiene un bachillerato de la manera que lo haya conseguido convertirse en un investigador. No puede. Tiene que tener una formación profesional, tiene que ser un criminalista que tenga la posibilidad de entender lo que es, por ejemplo, el manejo de las armas, lo que es la dactiloscopia, lo que es, en definitiva, perseguir e investigar los crímenes. No puede un fiscal, no puede un fiscal que a duras penas logró formarse en el campo del derecho, no puede dirigir una investigación porque no está preparado para ello. Por eso es que todos los fiscales solo piden que la policía investigue, investigue, investigue. Todos delegan. No hay ningún fiscal que investigue, cuando es su función y su tarea esencial. ¿Quién dirige la investigación? Dice la Constitución, la Fiscalía. Pero veamos si hay un fiscal que investigue. Ninguno. Y no pedimos lo que no pueden darnos. ¿Cómo puede un fiscal estar preparado para investigar? No sabe. Luego, los jueces. Los jueces que no tienen una carrera, no tienen una formación profesional, y lo estamos viendo, jueces que solo cuidan su puesto y jueces que buscan la forma, si es que pagaron en un momento determinado al Consejo de la Judicatura, como se ha hecho público, que han pagado para llegar a los cargos, ¿qué tienen que hacer? Recuperar su inversión. Y el Consejo de la Judicatura que les puso en sus cargos no les puede llamar la atención ni sancionarlos, porque ellos también quedarían en evidencia. ¿Cómo podemos seguir manteniendo una administración de justicia de esa naturaleza? Gracias, Jueces doctor Arias. improvisados, jueces que están haciendo barbaridades como los habeas corpus, no pueden seguir en funciones, no pueden seguir jueces que desconocen los principios básicos de la Constitución, que desconocen las resoluciones de la Corte Constitucional. ¿De qué seguridad jurídica hablamos? Caos, desconcierto. Es la hora. Yo pienso que es la hora de involucrarnos absolutamente todos los sectores, al margen de una postura política, al margen de un sectarismo político, diseñar un país, diseñar el país que queremos, porque no podemos seguir cruzados de brazos viendo que se deshace en pedazos nuestra querida patria. Gracias, doctor Arias. Muchas gracias a ustedes. Declaraciones del doctor Miguel Arias, ex juez de lo penal, actualmente abogado en libre ejercicio.